¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar rápidamente sobre un tema relevante para el examen EGEL Plus, este examen de ingeniería química. Y bueno, el tema en específico se llama cálculo del coeficiente de difusión en gases a baja presión. Típicamente este ejercicio nos lo preguntan de manera importante. Bueno, rápidamente para contextualizar se pueden utilizar diferentes correlaciones. ¿Cómo puedes notarlos? En un video que te dejo aquí en la descripción de este video? Ahí en la caja de descripción de este video te dejo el link donde platicamos sobre todas las correlaciones que hay para calcular difusión, bueno, coeficiente de difusión en gases, líquidos y sólidos. Bueno, una de las ecuaciones que se utiliza para gases a baja presión es esta, donde toma en cuenta el peso molecular del gas. En este caso se toma el radio, el diámetro de la colisión, que es omega, pero estos son diámetros, ¿sí? Estos son radios moleculares, la presión y bueno, la temperatura a la 3 medios. Vamos a ver un ejemplo para que puedas de una vez aplicarlo. Dice, calcula el coeficiente de difusión del dióxido de carbono en aire a 20 grados centígrados y presión atmosférica. Compare este valor experimental, bueno, con el valor experimental de la tabla J1. Este ejercicio viene del libro de Welty, ¿sí? De la cuarta edición. Entonces, aquí tenemos pues los datos. Estos radios ya vienen en una tabla, entonces tenemos el dióxido de carbono. Algo muy importante, este radio tiene que estar en Armstrongs, por supuesto, porque a veces te lo da en nanómetros y entonces hay que corregir ese valor. Este valor de epsilon A sobre K es una parte que se utiliza y bueno, estos datos ya vienen proporcionados en la tabla K2 del apéndice de este libro del Welty. Entonces, ya teniendo los datos tanto para aire como para dióxido de carbono, a nosotros nos piden el coeficiente de difusión de dióxido de carbono en aire. A baja presión, la difusión de aire a dióxido de carbono también daría lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace primero? Promediamos de manera aritmética este parámetro que te digo que es un radio. Entonces aquí hacemos la suma entre 2 y nos queda 3.806 Armstrongs. Este valor de epsilon AB, cuando tiene AB es ya de la interacción, digamos que tenemos los dos componentes, y por lo tanto este epsilon sobre K se corrige como la raíz del producto de los epsilon individuales. Y ya tenemos entonces nuestro epsilon, digamos, combinado. Igual este radio o diámetro combinado, pues ya lo tenemos. La temperatura, pues nos dice que son 20 grados centígrados, lo que son 293 Kelvin, una atmósfera de presión. Aquí es donde metemos la temperatura, EA sobre K, ya lo tenemos del sistema y dividimos entre la temperatura a la que queremos encontrar este valor. Por lo tanto, este dato, el inverso KT sobre epsilon AB, el inverso de 0.46, nos da 2.16. Este valor viene en tablas, te digo, hay que revisar el video donde se explica el cálculo de los coeficientes. Y bueno, hay una tabla a partir de la cual interpolas esa omega de interacción, que es un factor de colisión, y nos da alrededor de 1.047. Te comento, este valor siempre va a ser muy cercano a 1. Por lo tanto, en algunos cálculos no lo consideran, siempre y cuando la temperatura no sea tan alta, es decir, más allá de 100 grados centígrados. Por ejemplo, aquí tenemos 20 grados centígrados, por ello da un valor muy pequeño, ¿de acuerdo? El peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol, el del aire es 29, y únicamente nos toca sustituirnos. La temperatura es 293, el peso molecular de A, peso molecular de B ya lo tenemos, el sigma promedio o lo que es el radio es la presión en una atmósfera y omega D es el factor corregido. Este valor nos da 0.147, ¿sí? Ahora, si ves ese punto 14.7, aquí yo tengo una hoja de cálculo. Si te interesa esta hoja de cálculo para trabajar en tus ejercicios si estudias ingeniería química o necesariamente solo estudias para el EGEL, bueno, te puede ayudar. Yo tengo esta hoja de cálculo.
te la puedo obsequiar sin ningún problema. Y pues te invitaría a que formes parte como miembro de este canal pagando una membresía. Tengo más hojas de cálculo que te pueden servir para potencias de bombas, compresores, diseño de tuberías y por ejemplo este caso, ¿no? Aquí ya está todo de alguna manera condensado en un Excel y al final nos da el valor de 0.147 centímetros cuadrados sobre segundo, que es específicamente lo que nos solicitan. De acuerdo, entonces, de esa forma. Ahora sucede algo muy importante. En otro video te voy a proporcionar cómo se deduce esta ecuación, pero de alguna manera está relacionado con la forma en que calculas el coeficiente de difusión. Si ves, aparece una temperatura a la 3 medios, este es el factor de colisión, también ahí viene la colisión de integral, le llaman, y las presiones. De manera general, tú sabes que el coeficiente de difusión aumenta con la temperatura, ¿sí? Y disminuye con la presión. Por lo tanto, como te comentaba, cuando la temperatura no es tan alta, por lo tanto, omega de AT1 y AT2 va a ser prácticamente 1, prácticamente 1. Entonces, por eso vas a encontrar en los libros que cancelan este término. No así, si tú lo quieres calcular, está perfecto, no hay ningún inconveniente. Y por lo tanto, de alguna manera, nosotros ya podemos despreciar este valor o prácticamente cancelarlo. Eso nos quedaría lo que te acababa de comentar. Si la presión es constante, si la presión es la misma, pues el coeficiente de difusión depende con el valor de la temperatura a la 3 medios. De hecho, si la temperatura aumenta, el coeficiente de difusión aumenta. Ahora, ¿qué ocurre con la presión? Pues ocurre lo mismo, a mayor presión, menor coeficiente de difusión. Por lo tanto, vamos a ver cómo aplicar esta fórmula, ¿no? Nos comentan y se calcula el coeficiente de difusión del dióxido de carbono en aire a 20 grados centígrados y una atmósfera. Del apéndice J, de la tabla J1 de CO2 para aire a 273, es decir, a 0 grados centígrados, fue 0.136 centímetros cuadrados. Si notas, esto mismo lo acabamos de calcular y nos dio 0.147. Por lo tanto, yo quiero buscar a partir de esta temperatura a una atmósfera. Si no cambia la presión, pues la presión P1 y P2 es la misma y no hay problema. Y me queda la relación de temperaturas. Ahora esto está a 20 grados centígrados y esto está a 20 grados Kelvin. Fíjate. Aquí la relación no va a cambiar significativamente, o sea, son una diferencia de 20 grados, no es tanta entre T1 y T2, pero bueno, lo puedes ver aquí. Tenemos entonces la presión, pues es la misma, entonces no participa en el cálculo. Tú le puedes llamar condición 1 y condición 2 aquí. Por lo tanto, la temperatura 2 aquí pudiera ser una referencia. Y de aquí lo único que hacemos le llaman T2 a 273, T1 a 293. Aquí tú lo puedes tomar como gustes, pero debes calcular el factor de colisión, ya sea con una tabla de apéndice, como te comento, o con una correlación como en Excel, como tú gustes. Y ya tienes estos parámetros. Estos parámetros ya lo miramos en el ejercicio, cómo se calcula. Esto es la raíz de los épsilon individuales por sobre K. Y luego dividimos entre la temperatura, lo queremos a 273. Con este valorcito interpolamos en la tabla y obtenemos 1.074. De igual manera, con T293 cambiamos aquí y calculamos este otro valor. Lo único que hacemos es corregir este valor y nos da un valor de 0.155. Como la temperatura es mayor, por eso el coeficiente es mayor. ¿De acuerdo? Si hay o no hay esta corrección de la integral de colisión, no te preocupes. Te digo, si la diferencia es al menos 100 grados, sí vale la pena. Aquí son 20 grados, no fue tan significativo. Pero bueno, aquí ya tienes un ejemplo de cálculo. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos pues una mezcla de gases. Eso de mezcla de gases también tengo otro video que te dejo en esta misma descripción de este video, en esta caja. Los otros videos que tienes que ver.
Hay una situación que cuando hay una mezcla, tú puedes calcular el coeficiente de difusión, ya no únicamente dióxido de carbono en aire, sino tal vez dióxido de carbono en aire y monóxido, por ejemplo. Entonces aquí nos dicen determine la difusividad del monóxido de carbono en una mezcla de oxígeno, en la cual las proporciones son las siguientes. Aquí en realidad sería en una mezcla de aire, ¿verdad? Porque el oxígeno es aire y nitrógeno. Tú has de estar de acuerdo. Pero nos dicen que la mezcla gaseosa está a 298 y 2 atmósferas. Del apéndice J, nosotros conocemos que el coeficiente a 273 y una atmósfera es esto, de CO en oxígeno, y de monóxido y nitrógeno es esto. Como puedes notar, tenemos diferentes temperaturas y diferentes presiones. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una doble corrección. Queremos a 298, podemos corregir por temperatura y a la vez por presión. Y también aplicar el factor, aunque aquí no hay una gran diferencia, 298, 273. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se hace. Aquí ya se corrige la presión y ves, la omega no la toman en cuenta y ya tenemos el coeficiente de difusión corregido a las condiciones que queremos. De igual manera, el monóxido se corrige y ahora sí tenemos CO2, CO en oxígeno a 298 y 2 atmósferas, CO en nitrógeno a 298 y 2 atmósferas. Y finalmente, pues lo que hacemos cuando hay mezclas, pues no tomamos en cuenta pues sí, el componente que vamos a difundir en la mezcla de los otros dos. Por lo tanto, se resta 0.1. Digamos que corriges la composición como si fuera base seca o base húmeda. Recuerdas que en base seca no tomas en cuenta el agua, pues aquí no tomas en cuenta a la especie que tú quieres calcular su coeficiente de difusión en los otros componentes restantes. Por lo tanto, 0.20 entre 0.90 va a ser 0.70 entre 0.90 y recalculamos esa composición. Fórmula para calcular el coeficiente cuando de una sustancia o una especie en una mezcla es 1 entre la composición y el coeficiente de difusión. Por ejemplo, acá es de CO en nitrógeno, en oxígeno, perdón, y CO en nitrógeno. Pero estas ya son composiciones corregidas. Por lo tanto, el coeficiente de difusión final es este valor. Como puedes notar, ya miraste cómo se calcula el coeficiente de difusión de una mezcla, el coeficiente de difusión a bajas presiones, cuándo corregir o no la integral de colisión y por supuesto cómo corregir ambos parámetros, presión y temperatura. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero te haya gustado este video. Nos vemos en una siguiente sesión. Por favor, regálame un comentario. Deseo que tengas éxito en la carrera de Ingeniería Química. Todo esto es fundamental para transferencia de masa y si vas a presentar el Egel Plus, pues bueno, éxito. Te comento también que tengo material suficiente para prepararte para el Egel Plus, principalmente ahora que ya viene en abril, de abril de 2025 la aplicación. Y también tengo material de otros cursos que he impartido de años atrás de preparación para el Egel Plus. Bueno, pues nos vemos. Saludos, cuídate.